Hola amigos, mi nombre es Omar Fajardo, más conocido como Señor Tutor, y estaré explicando el día de hoy qué son vectores en R3. En el video pasado expliqué un poco de vectores en R2, espero hayan entendido. No se lo olviden antes de empezar a ver el video suscribirse, darle a la campanita, dejar su like y compartir este video con todos sus amigos. Bien, entonces, supongamos que tenemos el espacio R3, o sea el espacio tridimensional. Tenemos aquí por ejemplo al eje Z, tenemos por aquí, o mejor, para hacer un poco convencional, el eje Y, el eje X, y por acá al eje de la Z. Bien, entonces supongamos que tenemos un vector en el espacio. Por ejemplo, este vector también de nombre U. Entonces, ese vector U, sabemos que es un vector, es un ente matemático con magnitud, dirección y sentido. Tiene componentes rectangulares, magnitud, dirección y sentido, eso es claro. La norma del vector va a ser de la misma forma como la encontramos ahorita. Es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de cada una de sus componentes rectangulares. Si te das cuenta, tenés componentes ahora en X, en Y y en Z, porque estás en el espacio R3, el espacio tridimensional. Y además, yo puedo buscar, por ejemplo, quién es U de X, quién es U de Y y quién es U de Z. Vamos a decir que U de X, U de Y, U de Z, ¿quién va a ser? Pues U de X, que es la componente en X del vector U, va a ser la norma del vector U por el coseno que forma el vector con el ángulo, o digamos, el coseno del ángulo que forma el vector U con el eje X, que va a ser zx. ¿Listo? Aquí como estamos en R3, digamos, el vector U formará un ángulo con respecto a cada eje. ¿Vale? Entonces, la componente en Y, U de Y va a ser la norma del vector por el coseno del ángulo que forma nuestro vector con respecto al eje de las Y. Y U de Z va a ser la norma de nuestro vector por coseno del ángulo que forma el vector con respecto al eje Z. ¿Listo? ¿A qué se refiere esto? Mira, vamos a hacerlo con este color. Aquí tenemos un ángulo con respecto al eje de las X. Aquí tenemos un ángulo con respecto al eje de las Y. Y tenemos aquí un ángulo con respecto al eje de las Z. Bien, entonces esos ángulos θx, θy y z se llaman ángulos directores. Voy a colocarlo por acá arriba. θx, θy y θz se llaman ángulos directores. ¿Listo? Y los cosenos de esos ángulos, que son estos que están aquí, se llaman cosenos directores. Y son tan pero tan importantes para poder dar la dirección de nuestro vector que se cumple una relación muy importante, que es la identidad fundamental en R3 para los cosenos. ¿Cuál es? Pues es coseno cuadrado del ángulo en X, θx, más coseno cuadrado del ángulo en Y, más el coseno cuadrado del ángulo en Z, es igual a 1. Y esto es una relación muy fundamental que todos ustedes deben saber. ¿Listo? Todos deben saber. ¿Vale? Que la suma de los cuadrados de los cosenos directores, de los ángulos directores, es igual a 1. Bien, entonces, algo más que quiera decir de esto, pues la norma del vector, la componente en X, Y, Z. Y, por ejemplo, si yo tengo dos puntos en R3, o sea, un punto, por ejemplo, un punto P1 de componentes X1, Y1 y Z1, y tengo por acá un punto P2 de componentes X2, Y2 y Z2, entonces el vector P1, P2, que es un segmento dirigido, ¿cómo lo armamos? Pues de la misma forma que en R2 va a ser el punto P2 menos el punto P1, ¿vale? Entonces P2 es X2, Y2, Z2, menos P1 que es X1,
Y1 y Z1. Bueno, aquí coloco puntos, pero en realidad son vectores. Bueno, esto lo explicaré un poco más tarde, cómo en realidad puedes convertir un punto en un vector. Ya vas a ver cómo. Entonces, esto me quedaría este vector menos este vector. Y para poder restarlo, se restan componente a componente. O sea, sería x2 menos x1, y2 menos y1 y z2 menos z1. Y listo. Ahí está. Bien. Entonces, aparte de esto, ahora sí voy a explicar cómo convertir un punto en un vector. Y también un poco sobre suma de vectores, o quizás en otro video, pero en fin. Vamos aquí a borrar todo esto. Y tenemos, por ejemplo, de nuevo, nuestro espacio tridimensional. Este es el eje Y, este es el eje X, y este por acá es el eje Z. Tenemos un punto P, ¿vale? Ese punto P yo lo puedo convertir en un vector, que se llama el vector OP, o en realidad el vector P, es lo mismo. Porque mira, si te das cuenta, este es el origen, ¿cierto? Si no sabías, el origen tiene como componentes o coordenadas 0, 0 y 0. O sea, 0 en X, 0 en Y y 0 en Z. Entonces, el vector OP, suponemos que el punto P tiene componentes, no sé, P de X, por ejemplo, P de X, P de Y y P de Z. Entonces, el vector OP va a ser P menos O. O sea, P que es P de X, P de Y y P de Z, menos O que es el origen, que es 0, 0, 0. Y pues sería P de X menos 0 es P de X. P de Y menos 0 es P de Y. Y P de Z menos 0 es P de Z. Y ahí tenemos nuestro vector OP. ¿Vale? ¿Te queda muy claro? Entonces, este vector OP es el mismo punto P, si te das cuenta, pero convertido ya en vector. ¿Vale? Por eso decimos que a veces yo puedo escribirlo como OP o simplemente como P. Y eso me da el vector de componentes P de X, P de Y y PZ, o sea, las coordenadas exactas del punto P. Eso lo estaremos usando más adelante. Bien, entonces, chicos, más nada que decir. Espero que les haya gustado mucho este video y no se olviden suscribir. Hasta luego.